Entonces empezamos. La evaluación auténtica. Bien, entonces miren, empezamos con esto que sería bueno que ustedes lo, lo reflexionen, ¿no? Estamos frente a una situación en la que queremos que nuestro sobrino, nuestro hijo, ¿no? Aprenda a jugar el fútbol y sea un buen futbolista, ¿no? Y sería excelente, imagínense lo que ganan los futbolistas. Pero la pregunta es, ¿qué hago para que este muchacho se convierta en un buen futbolista? Y entonces acá nos ponemos en dos situaciones, ¿ya? Una, por ejemplo, es la que ustedes ven en la primera gráfica, donde se ve la práctica del drill. La práctica del drill consiste pues en que el estudiante le ponen unos conos, como ustedes ven ahí esos conos amarillos, y entonces él tiene que transportar la pelota, ¿no? A través de esos conos. Y entonces aquí, por ejemplo, él lo hace una y otra vez, ¿no? Lo repite este ejercicio. Y bueno, en ese momento, pues su mente está viendo, ahí hay un proceso, pues, relacionado con la parte sinestésica, ¿no? De cómo usar la pierna para transportar el balón, ¿no? Hay algunos que parece que lo tuvieran, su pie lo hacen como una cuchara, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de habilidades, miren, son habilidades específicas relacionadas mucho en este caso, como es un deporte, pues con la parte sinestésica, ¿no? La parte corporal. Pero la pregunta es, si le hacemos a este muchacho que practique el drill, ¿se convertirá en un excelente jugador de fútbol? Yo pienso que no, porque lo mejor que puede hacer para convertirse en un buen jugador de fútbol es jugar un partido de fútbol. Aplicarlo a su realidad. Efectivamente, miren, pero en este caso, ¿qué ustedes van a ver? Hay una multiplicidad de conocimientos. Por ejemplo, en el drill habíamos visto aspectos relacionados a la parte sinestésica corporal. Pero ya cuando él está jugando el fútbol, viene el tema relacionado, por ejemplo, con las reglas del fútbol. Ustedes saben que la cancha tiene sus límites, que hay cosas, por ejemplo, que el arquero no puede hacer fuera de esos límites. El arquero no puede tomar la pelota con las manos fuera del área grande, ¿no? Los jugadores tampoco no pueden llevarse la pelota con las manos. Imagínense, para sacar un lateral, por ejemplo, hay todo un conjunto de posiciones, de formas que tienen que respetar los jugadores, si no, se vuelve a repetir el saque. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia de un tiro libre con un tiro indirecto, por ejemplo. ¿Se acuerdan ese gol con el cual llegamos a clasificar para el Mundial pasado? Cuando el comentarista dice, la tocó, porque si el arquero no la tocaba, no iba a ser gol, porque no era un tiro libre directo. Y entonces, si desde el puntapié del jugador se va de frente al arco sin topar a nadie, eso no podría haber sido gol, miren. Esas son las reglas que el muchacho tiene que conocer y solamente lo conoce a través de la práctica del juego en sí. Pero también hay otras relacionadas, pues, con la parte, por ejemplo, estratégica, ¿no? Y él les decía, a ver, estás ganando por un gol de diferencia. Sabes que si te empatan, te podrías ir a la baja, como se ha ido a Alianza recientemente, pues, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te vas corriendo a tratar de hacer el segundo gol? ¿A tener un gol más de diferencia? ¿O de repente empiezas a retrasar el juego, empiezas a enfriar la pelota, como se dice? Mire, ahí está la estrategia, que se va atrás de un objetivo. Mi objetivo es mantener esta victoria, ganar los 3 puntos, ¿no? Y entonces ahí está, ustedes están viendo que se pone en juego una gran cantidad de aspectos,
como vemos acá, los conocimientos, las habilidades, las competencias, se toman decisiones, como les he dicho, ¿no? A mí me conviene, por ejemplo, tirar el balón o irme, por ejemplo, a una esquina, ahí a que me hagan foul, o mantener ahí la pelota, como sea, ¿no? Haciendo el tiempo para que al final se termine el partido y yo gane los 3 puntos. Y también hay temas de incertidumbre, ¿no? Cuando, por ejemplo, el muchacho puede decir, bueno, voy a tirar el balón fuerte al fondo, ¿no? Pero ¿qué tal? Ahí hay la incertidumbre, porque no es que yo simplemente lo pienso y lo hago. Tiene que ver con temas relacionados con el campo. Por ejemplo, si el campo ha llovido recién, el pasto está pesado, y entonces va a ser diferente que el pasto estuviera seco o estuviera corto, por ejemplo, ¿no? Entonces la pelota va a rodar más rápido, más fácil. Entonces, miren, hay incertidumbre. Ahora, si yo lanzo la pelota, ¿qué probabilidad hay que el jugador rival, inmediatamente lo pueda recepcionar la pelota y mandar un pase y con eso de repente poner en situación de gol a su delantero? Entonces, miren, todas esas situaciones empiezan a tallar acá cuando se juega el partido de fútbol. Y ustedes se darán cuenta que esto de acá es solamente un aspecto, ¿no? Ahora, nadie les está diciendo que no hagan esta práctica de drill. Se puede hacer, pero más importante es que juegue el juego, porque solamente así él realmente va a estar en condiciones de poder ser un jugador competitivo. ¿Mm? Bien, entonces esto nos sirve para nosotros para preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos promover en el aula con nuestros estudiantes? Y aquí viene pues algunos ejemplos de evaluaciones que se toman, ¿no? Por ejemplo, acá tienen uno relacionado con ciencia y tecnología. Dice, completa el siguiente cuadro con los nombres de los órganos que integran el sistema nervioso central. Yo me he enfrentado a este tipo de ítems cuando estudiaba la secundaria. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo con ayuda de esto yo estoy realmente certificando que tengo las competencias, ¿no? Vamos a esta otra pregunta, miren, donde se hace una conversión, se hacen conversiones de decímetros a centímetros. Ravela, por ejemplo, acá nos dice, ¿alguna vez has usado decámetros, por ejemplo? ¿Alguna vez has usado hectómetros? ¿Qué es lo que regularmente usamos? ¿No? Y entonces él se hace esta pregunta, ¿no? De repente solamente estamos haciendo sobre cosas que no se usan frecuentemente. Bueno, eso es lo que nos dice Ravela, ¿no? Acá tiene un escrito de biología, por ejemplo, uno de esos famosos exámenes, unas pruebas de ensayo, ¿no? ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? La pregunta que se hace Ravela es, ¿y esto significa que el estudiante realmente ha adquirido las competencias de ciencia y tecnología? Al contestar estas 5 preguntas sobre el colesterol, ¿habremos desarrollado las competencias de ciencia? A ver. También nos habla, este es un ejemplo que nos presenta, ¿no? Escuchen lo que dice, ¿no? Porque es un poquito hilarante, ¿no? Dice, un gato se mueve persiguiendo a un ratón sobre una trayectoria rectilínea. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. Luego continúa moviéndose con velocidad constante durante 4 segundos más. A partir de ese instante comienza a moverse con una aceleración de menos 0,5 metros sobre segundo, que es la velocidad sobre segundo, ¿no? O segundos al cuadrado. Hasta detenerse. En estas condiciones determina la aceleración del gato en los primeros 5 segundos, la velocidad del gato a los 12 segundos. ¿A qué distancia del punto de partida se detuvo el gato? Si el ratón se encontraba a 3 metros del gato cuando lo comenzó a perseguir, ¿con qué velocidad constante mínima debió correr para que el gato no lo atrapara en este movimiento? Mire, aquí
se está tratando de dar algún contexto al problema. Pero pasa lo siguiente, de que en ese afán se ha construido una realidad totalmente artificial, que cuando el muchacho lo trata de entender en base a sus conocimientos, se va a dar cuenta que en ningún caso, pues, un gato se va a mover persiguiendo a un ratón sobre una trayectoria rectilínea. Eso es imposible. Jamás se daría. Y entonces acá Ravela le llama contextos artificiales, ¿ya? Porque realmente no tienen mucho que ver con la realidad este planteamiento que se ha hecho, ¿no? Bien, entonces ahora sí nos preguntamos, ¿qué viene a ser las tareas auténticas? La primera definición que tenemos es que es toda actividad que pretende un aprendizaje profundo, ¿ya? Hay que entender bien esa palabrita, un aprendizaje profundo, con demanda cognitiva diversificada, e implica la transferencia de saberes de la escuela a la vida real. Tenemos acá otra definición que nos dice que si las actividades son auténticas, transmiten un propósito y una relevancia a los estudiantes, ayudándoles a percibir las razones por las cuales vale la pena esforzarse, prepararlas y realizarlas. Finalmente, las actividades auténticas están relacionadas con los intereses, necesidades, expectativa e iniciativas de los estudiantes, que se originan tanto en la institución educativa como en los de la vida diaria, permitiendo así fortalecer la autoestima de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, acá tienen ustedes una primera definición de lo que serían las actividades o tareas auténticas. En este caso, nosotros no estamos planteando necesariamente, no estamos planteando una diferencia entre tareas auténticas y actividades auténticas. Para esta exposición vamos a pensar que estas son sinónimas, ¿no? Tanto las actividades como las tareas auténticas son sinónimos. Entonces, vamos a ver ahora qué características tienen las tareas auténticas. Empezamos. En primer lugar, las tareas auténticas tienen que tener un propósito, ¿ya? Una finalidad definida, una meta a alcanzar, que se puede traducir en un producto o desempeño. ¿Dónde han escuchado esa dicotomía producto-desempeño? En la definición de evidencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la tarea auténtica, toda tarea auténtica debe producir una evidencia de aprendizaje. A ver, otro tema, otra característica de las tareas auténticas es que en ella los estudiantes asumen roles, ¿ya? Y estos roles son roles propios de la vida real, ¿ya? No son un rol cualquiera, son roles que se asumen. Por ejemplo, puede ser el rol de un publicista, puede ser el rol de una persona encargada de la vigilancia, puede ser el rol de un analista de créditos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el profesor tendría que estar atento a más o menos saber cuáles son los roles que en la vida real puede desempeñar de repente un trabajador o alguien que toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque en las tareas auténticas los estudiantes tienen que asumir estos roles. Los destinatarios. Las tareas auténticas siempre tienen que estar dirigidas a interlocutores reales. Esto no significa que al final pues se tenga que dar necesariamente, ¿no? No necesariamente, vamos a decirlo. Pero sí, cuando yo las planteo, yo debo decirles, miren,
Esta es, por ejemplo, este es un informe que ustedes tienen que presentar al jefe del departamento. O este es un informe que tienen que presentar a la Asociación de Consumidores del Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, se tienen que plantear destinatarios reales. Seguimos con las características. Vamos a admitir, un momentito para admitir. En cuanto a la incertidumbre, miren, en las tareas auténticas, los estudiantes van a enfrentarse a problemas poco estructurados, en los cuales se puede seguir diferentes caminos, se pueden utilizar diferentes estrategias y también donde puede haber más de una solución. Esas son características de las tareas auténticas. Sí, no, me En cuanto al repertorio cognitivo, miren, no se resuelve, la idea es que para que el estudiante pueda trabajar una tarea auténtica, no solamente va a usar un conocimiento específico, concreto, o un determinado procedimiento. Eso no es una tarea auténtica, ¿ya? Entonces, tiene que haber una gran variedad de conocimientos o procedimientos que utilice el estudiante para poder llevarla a cabo. Otro aspecto también tiene que ver con el proceso. En el proceso, el estudiante va a tener oportunidades para ensayar, va a poder o va a necesitar hacer consultas, ¿ya? Va a poder obtener devoluciones, no solamente del docente, sino de algún actor, ¿no? Alguien que esté en función de la tarea que se le ha presentado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. También la posibilidad de que lo que ya presente lo pueda mejorar, ¿no? Como acá dice, lo pueda refinar. Y vamos a ver otras características de las tareas auténticas en este momento, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, que necesariamente las tareas auténticas deben necesitar de que los estudiantes lleven a cabo un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. Otra característica es que las tareas auténticas deben ser plausibles, o sea, tienen que ser algo que al alumno le haga pensar de que está haciendo algo que realmente importa, ¿ya? De que realmente va a servir para algo, para solucionar una situación real, ¿ya? Otro aspecto, otra característica, emulan la realidad, ¿ya? Podemos tratar de hacerlo lo más real posible, pero si no se pudiera, por lo menos que tomen una gran cantidad de aspectos de la realidad. También para el estudiante debe ser intelectualmente desafiante. ¿Esto qué significa? Que debe ser complejo, que no debe ser algo simple, algo sencillo de realizar. Que me resuelvas una ecuación cuadrática no es una tarea auténtica. Que me resuelvas una ecuación, un sistema de ecuaciones con 4 variables, ¿no? Utilizando la matriz inversa, por ejemplo, no es una tarea auténtica. Deben ser complejas porque van a necesitar de conocimientos de diferentes áreas y en el tiempo deben ser más o menos extensas. Entonces, miren, ya tienen las características de las tareas auténticas. Y ahora vamos a presentarles un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de tareas auténticas. Tenemos este caso, ¿no? Los efectos de la crisis económica de los 80. Desarrollar un conjunto de preguntas para entrevistar a un adulto que haya vivido durante la crisis económica de los 80. El profesor puede dar ejemplos en clase de este tipo de preguntas, ¿no? Pueden analizar más o menos cómo serían estas preguntas. Cada estudiante va a identificar y entrevistar a una persona que vivió durante la crisis económica de los 80. Después de la entrevista, debe realizar síntesis en donde se pueda tener
se pueda ver cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo, ¿no? En grupos de 4 o 5 integrantes, acá ya está la parte colaborativa, comparan y contrastan sus entrevistas y elaboran conclusiones. Pasamos al siguiente. Consultan relatos de al menos 2 historiadores que hayan escrito sobre la crisis económica de los 80. Podría ser mejor, de repente, si aparte de historiadores fueran economistas, ¿no? Identificar y explicar similitudes y diferencias con las propias conclusiones. Cada grupo debe desarrollar una presentación oral de 30 minutos a la clase, usando diapositivas, videos u otros. Cada estudiante debe necesariamente asumir un rol. Debe existir un espacio para preguntas. Cada estudiante debe escribir un breve reporte de 5 o 6 páginas de extensión en el que sintetice lo aprendido a lo largo de toda la experiencia. Miren, en esta tarea auténtica nosotros podemos ver temas relacionados con economía, temas relacionados con historia, pero también podemos ver temas relacionados con la estadística. La crisis económica que nosotros hemos vivido en los 80 ha sido una crisis, podríamos decir, sui generis, ¿no? O sea, de esas crisis que se dan, así como, por ejemplo, un evento a un sismólogo, por ejemplo, tiene mucho interés, mucha motivación en estudiar lo que pasó en un determinado sismo, por ejemplo, si fue de 10 grados, entonces de intensidad. Le puede parecer muy importante saber, ¿no? Ver las características, las consecuencias de eso. Así también, a los economistas les interesa mucho. Y sobre la crisis económica de los 80, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de estadísticas, donde se ven, por ejemplo, el tema de la devaluación del sol, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos los Inti Millón? ¿Ah? Llegamos a tener el Inti Millón. Entonces, una moneda de 1 millón de Inti. También teníamos el tema de prácticamente la desaparición de nuestras reservas internacionales. Teníamos el tema de la hiperinflación. Teníamos el tema de la caída, de la depresión económica, ¿no? Que significa el cierre de las fábricas, ¿no? También la caída en el empleo. Entonces, hay una gran cantidad de estadísticas para poder trabajar este tema de la crisis económica de los 80. Bien, entonces, ahora sí, aquí hay una actividad matemática y ustedes esto lo encuentran en internet, ¿no? Por ejemplo, acá se ve cómo se asigna un rol. Dice, estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. Y acá te empiezan a dar las características, que 24,000 clientes compran ropa cada año. Te dan, pues te van dando los datos, el precio de todas las cajas es el mismo, ya te dan dando algunos parámetros en la parte matemática. Por ejemplo, te dice que cada rollo de papel tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud, ¿no? Dice, como responsable de la sección, este es un rol que se le está dando al estudiante, necesitas planificar los costos para el año y obviamente quieres gastar lo menos posible. Y entonces acá empieza ya la tarea. Tu tarea consiste en recomendar a la sección de compras un informe escrito. ¿Se acuerdan cuando les dije que debe estar dirigida a alguien la tarea auténtica? Es la sección de compras, o sea, es una recomendación que le vamos a hacer al personal de la sección de compras, ¿ya? Y lo vamos a hacer mediante un informe escrito. Se habla, acá se da las características del tamaño y la forma de las cajas, la cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan para un año, el costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas de un año, de pantalones, chaquetas y camisas, es lo que tiene que plantear el estudiante. Dice, tu trabajo, y acá vienen los criterios, ¿no? Tu trabajo será evaluado en relación a los siguientes criterios: la sofisticación matemática de tu propuesta, los razonamientos y métodos matemáticos, la efectividad de la propuesta, la calidad del informe y la precisión de la propuesta. Miren, si analizamos esta actividad auténtica, nosotros nos vamos a dar cuenta
de que lo que se está planteando, por ejemplo, no requiere un único proceso. O sea, vamos a formar grupos de muchachos, ¿no? Pueden ser grupos de 4, y de repente cada grupo que se arme, cada grupo va a tener procesos diferentes, va a poder tener estrategias diferentes. Otro aspecto también es el relacionado con la solución. No hay una solución única. Las soluciones que se plantea van a estar en base a estos criterios que se están estableciendo. Por ejemplo, acá se habla de sofisticación matemática de tu propuesta, ¿no? Por ejemplo, el uso de las herramientas propias de la matemática, que podrían estar relacionados, por ejemplo, con lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Las funciones lineales, de repente. Nos habla también de los razonamientos y métodos matemáticos. Si la propuesta es efectiva, que digo. También aspectos formales que tienen que ver con la elaboración de un informe y la precisión de la propuesta, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, ya ustedes tienen una idea de lo que es una tarea auténtica y ahora sí vamos a presentar a quien da la teoría de este método, ¿no? Que es Graham Wiggins. Y acá tienen algunas de aspectos de su biografía. Es el presidente de Authentic Education en Nueva Jersey, es casi como una ONG. Ellos se dedican a dar asistencia técnica y también a promover reformas de la educación en Estados Unidos. Él tiene un doctorado en educación en la Universidad de Harvard y también tiene una licenciatura en St. John's College. Se desempeña como consultor, tiene que ver con la publicación de libros, mire, de texto, también libros de evaluación educativa y evaluación del desempeño del estudiante, y tiene 14 años de enseñanza y coaching en la escuela secundaria. Bien, entonces estas son algunas de los aspectos relacionados a Graham Wiggins. Pero vamos a ver de él el movimiento al que representa, ¿no? Es el movimiento de la evaluación auténtica. Este movimiento ha surgido como modelo alternativo a las formas de evaluar tradicionales de nuestros sistemas educativos, los que han estado orientados principalmente a la memorización y reproducción declarativa de contenidos, así como a la resolución rutinaria de ejercicios repetitivos. Miren, este es el movimiento de la evaluación auténtica. Y aquí les vamos a presentar algunas de sus principales características. A ver, vamos a pasar al siguiente porque este no es. Vamos a ver. Acá está. Ahora sí. Miren, el movimiento hacia la evaluación auténtica ha sido diseñado para hacer que los estudiantes obtengan buenos aprendizajes, pero partiendo de los conocimientos adquiridos. ¿Ya? Partiendo de los conocimientos adquiridos. Otra característica de este movimiento es que la idea que se tiene es de proporcionar a los estudiantes una gama completa de habilidades. Y acá tienen algunos ejemplos de estas habilidades, ¿no? Habilidades de investigación, de escritura, de revisión, habilidades orales, habilidad para debatir y otras relacionadas con el pensamiento crítico. Demostrar si el alumno puede generar respuestas completas y válidas en relación con la tarea o desafío en cuestión. Proporcionar confiabilidad ofreciendo criterios adecuados y estandarizados para calificar tales tareas y desafíos. Esto, por ejemplo, en base a mí me gustaría que el ejemplo que les he presentado, me voy a empezar a investigar, hasta ahora no le he podido encontrar,
pero yo pienso que debe haber algún estándar para evaluar esa tarea auténtica, ¿no? Porque así como ustedes lo han visto, se darán cuenta que para calificarlo está un poquito difícil, ¿no? Pero en base a esos criterios que nos plantea al final, podríamos empezar a construir algún tipo de instrumentos para evaluar esta tarea auténtica que les presenté al final, ¿no? También nos dice, dar a los estudiantes la oportunidad de ensayar el pensamiento crítico para lograr el éxito en su futura vida adulta y profesional. Permitir una evaluación que satisfaga las necesidades de los estudiantes al dar autenticidad y utilidad a los resultados, al tiempo que permite a los estudiantes un mayor potencial para mejorar su aprendizaje y a los maestros más flexibilidad en la instrucción. Miren, entonces, para esto es que está diseñado la evaluación auténtica, ¿ya? Pero vamos a pasar antes, vamos a pasar a algunas definiciones que nos da Wiggins, ¿no? Vamos a ver entonces esta definición. En primer lugar está lo que él entiende por pruebas auténticas. ¿Qué viene a ser una prueba auténtica para Wiggins? Las pruebas auténticas para Wiggins son desafíos representativos de las tareas propias dentro de una disciplina determinada. Miren, entonces acá yo quiero que se den cuenta que el planteamiento de Wiggins se ha hecho en función de las disciplinas, ¿ya? De las diferentes disciplinas. Bien. Otro aspecto de la prueba auténtica es que son diseñadas para enfatizar un grado de complejidad realista. Y esto es muy importante, miren. O sea, las tareas auténticas están en función de situaciones reales. Pero observen lo que nos dice. Enfatizan la profundidad más que la amplitud. ¿Ya? La profundidad más que la amplitud. Entonces, nosotros no pensemos, pues, que las tareas auténticas han sido diseñadas para pensar de que el estudiante va a tener un aprendizaje superficial. En este caso, para nosotros, ¿no? Un aprendizaje superficial de la matemática. No se trata de eso. No es para un aprendizaje superficial, ¿ya? Se busca un conocimiento profundo. Y entonces, acá viene algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, esto nuevamente me remito al trabajo que se hace en el COA. Ustedes saben que en el COA se enseña análisis matemático. Se enseña lo que es toda la parte de la teoría de las funciones, se enseña la integral, se enseña las derivadas, por ejemplo, los límites, todos esos temas se enseñan en el COA. Y uno se pregunta, pero, ¿por qué llegan a eso? También vemos que en Chile, los últimos años de secundaria también llevan lo mismo que se está planteando para el COAR acá en el Perú. Y aquí hablamos, ¿no? Yo les comenté de que la parte de los temas es un poco restringida en el COAR, los temas de matemáticas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los temas se trabajan a profundidad, ¿ya? Cosa que nosotros no hacemos. Yo he visto, por ejemplo, en nuestro currículo de matemática, que nosotros estamos abordando como pareciera que no hay mucho, o sea, hasta cierto punto parecía que hay un desprecio por el contenido, y entonces vemos que algunas cosas se tratan de una manera muy superficial. Y acá, pues, el amigo Wiggins nos dice que no, que las pruebas auténticas enfatizan en la profundidad más que en la amplitud.
Por eso a mí me ha sorprendido cuando en Chile, por ejemplo, trabajan la función inversa. Y la función inversa es muy importante, miren, cuando se aplica a la realidad. Entonces, el aplicar la matemática a la realidad exige un conocimiento más profundo de la matemática. Entonces, en lugar de que nosotros extendamos, ¿no?, todo un campo de conocimientos, la orientación que se da desde de esta teoría de la evaluación auténtica es que en lugar de pedir amplitud, ¿no?, que se enseñen una gran cantidad de conocimientos. Ustedes saben cómo es el examen de admisión a la universidad en la parte de matemática. Tienes que saber tienes que tener una gran cantidad de conocimiento. Esta no es la orientación adecuada, según Wiggins. La orientación adecuada, y ojo, esta orientación la siguen todos. Lo está siguiendo la UNC, la está siguiendo PISA, por ejemplo, lo sigue. ¿Por qué razón? Porque ellos se limitan, en cuestión de los contenidos se limitan a unos pocos, pero tratan de que esos contenidos se conozcan en profundidad, ¿ya? Entonces, esto estamos prefiriendo. Preferimos profundidad a amplitud, porque como les decía, con este tema de lo que es el conocer la realidad, de aplicar el conocimiento matemático a la realidad, más importante que la amplitud es la profundidad del conocimiento. Bien. Por último, dice que para que se pueda llevar pues adecuadamente la evaluación auténtica, se debe involucrar, se deben plantear problemas o tareas poco estructurados y que también tengan cierto grado de ambigüedad. Eso es lo que lo habíamos visto anteriormente cuando se les habló de las características, ¿no? Problemas poco estructurados y en los que también se necesite hacer diferentes estrategias, se pueda llegar a la solución por diferentes caminos y también la posibilidad de que haya diferentes soluciones. Como ustedes habrán visto en el ejemplo que les he planteado recientemente, hay más de una solución. Lo importante es que esa solución que nosotros le damos, ¿cómo la sustentamos matemáticamente? ¿Ah? Bien. Y el otro punto que también quería con ustedes poner este énfasis es en lo siguiente. Miren, esto es lo que nos dice Wiggins, ¿ah? Nos dice lo siguiente: el contenido teórico es importante. Miren lo que nos dice. El contenido teórico es importante. Y yo ya les he dicho, ya mi conversación que he tenido con los especialistas, bueno, con uno, yo no puedo decir en este momento, esa es la idea de todo el Ministerio de Educación, pero el especialista que a mí me capacitó me dijo, nosotros no le damos mucha importancia a la parte conceptual. Y yo considero eso un gran defecto del planteamiento del currículo de matemática. ¿Ya? Que no se dé importancia a la parte conceptual, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso y hay que revisarlo. Y siempre que ustedes tengan alguna capacitación, pongan énfasis en eso. Según Wiggins nos dice, el contenido teórico es importante. Otra cosa que nos dice, ejercitar es importante. Miren, acá ustedes están viendo, ustedes han visto que Ronaldo y Messi pues son excelentes en lo que es los tiros libres, ¿no? Y no es que ellos solamente se pongan a jugar, ellos también se ejercitan en los tiros libres. Por ejemplo, algún compañero de Ronaldo en algún momento dijo que él se quedaba 2 horas más en los entrenamientos, solamente entrenando con sus tiros libres. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ejercitación también es importante. La comprensión en contextos intradisciplinarios, ¿ya?, es importante también. Por ejemplo, miren, la UMC, ustedes saben que en su prueba pone contenidos
intradisciplinarios e interdisciplinarios. ¿Ya? O sea, contenidos al interior de la propia área, pero también orientados a otras áreas. ¿Ya? Eso pasa. Por eso se habla de contexto intramatemático en el caso del OMC. Lo intramatemático es lo que es propio del área. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿no? De un ejercicio de trigonometría, un ejercicio de geometría, ¿no? Donde el estudiante, por ejemplo, va a demostrar una propiedad, ¿no? Del ángulo interno, por ejemplo, en un triángulo. Él dice que es importante, Wiggins nos dice, es importante los contextos intradisciplinarios. No lo descarta, miren. Pero esto sí nos dice, esto es lo que nos dice es importante. Dice, sin situaciones auténticas, el aprendizaje pierde sentido y poder motivacional. Miren, entonces aquí está la razón de por qué nosotros como docentes de matemática debemos trabajar situaciones auténticas de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros trabajamos con situaciones auténticas, cuando nosotros le encomendamos al alumno que haga tareas o actividades auténticas, lo que estamos logrando es que para él la matemática tenga sentido. Y también estamos logrando que se vea motivado a hacer matemática, que le guste hacer matemática. Entonces, miren, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Por eso es que es necesario que nosotros trabajemos con situaciones auténticas. Bien, y ahora les voy a presentar esta entrevista, ¿ya? Para que ustedes tengan idea de la fuente misma de quien ha hecho esta teoría, ¿no? ¿Qué piensa? Miren, acá les hacen la primera pregunta. ¿Qué distinciones haces entre prueba y evaluación? ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Nosotros ya lo sabemos eso, ¿no? A ver, vamos a decir qué responde Wiggins. Él dice en primer lugar que las pruebas son solamente una parte pequeña de la evaluación, ¿ya? Son un aspecto de la evaluación. Y eso es algo que yo todavía veo que hay mucho porque entiendan los docentes, porque siguen pensando que prueba es igual a evaluación. Y en este aspecto tiene mucha razón Wiggins cuando dice que es una parte pequeña de la evaluación. Dice, debe formar parte de la imagen. Muchas personas que están en contra de las pruebas, miren lo que dice también, muy importante. Dice, muchas personas que están en contra de las pruebas terminan argumentando contra la evaluación y la medición. Wiggins no está en desacuerdo ni con la evaluación ni con la medición. ¿Ya? Una buena prueba, dice, tiene un papel que desempeñar. O sea, sí es importante por sí misma una buena prueba. Para ellos, por ejemplo, en el caso, Wiggins dice, el lenguaje que nos gusta usar es una auditoría. Es una instantánea. Lo que nos dice Wiggins es, ¿nosotros manejamos un negocio pensando en la auditoría? No, no es cierto. La auditoría es una parte nada más. Por ejemplo, una auditoría que puede hacer la SUNAT solamente es un aspecto de la vida económica de la empresa y también del empresario, la auditoría. No lo es todo. Él lo que nos dice es, quieres más que una instantánea, quieres un álbum familiar completo. Pero la auditoría y la instantánea tienen lugar en el panorama general. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo en este aspecto? Que la auditoría por sí misma, digo, lo que vendría a ser la prueba, ¿no? Por sí mismo tiene un lugar, tiene su importancia, ¿ya? Es muy importante que ustedes conozcan del propio Wiggins lo que él piensa, ¿no? Porque muchas veces acá tergiversamos las ideas. Y le hacen esa repregunta, nos dice, ¿qué puede hacer la prueba que las cosas más complejas basadas en el desempeño y basadas en proyectos
no pueden hacer, ¿ya? Y él dice lo siguiente: busque conocimientos y habilidades discretos para el estudiante individual. Muchos proyectos, debido a que son tan colaborativos, terminan haciéndote preguntar, bueno, ¿qué pasa con el estudiante de manera individual? ¿Qué sabe el estudiante individualmente? Miren, y eso es una preocupación que yo siempre le he tenido. Cuando trabajaba con grupos, hacía que los estudiantes hagan un trabajo de grupos, siempre he tenido esta preocupación, ¿no? ¿Cuál ha sido mi preocupación? ¿Qué pasa con el estudiante de manera individual? O sea, el grupo me presentó un buen producto, excelente, pero la pregunta es, ¿todos han contribuido de la misma manera para tener ese producto? Eso es lo que debo preguntarme. Y puede ser, en la mayoría de los casos, yo estoy seguro que no sucede. Entonces, ahí interviene la prueba y permite ver cómo está el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Finalmente, dice, por ejemplo, en algunas evaluaciones estatales, porque él es en Estados Unidos, ¿no? Basadas en el desempeño, ¿sabía? Ya. Siempre tenían una prueba paralela de papel y lápiz para el estudiante individual, para que tuviera suficientes datos sobre el individuo. Una forma diferente de decirlo, y esto es lo que dicen los científicos e investigadores, es triangular la información. Haga coincidir el cuestionario con el proyecto, con la presentación de PowerPoint. Ahora, ¿qué dice la imagen completa? Entonces, lo que diríamos que es probar es una pieza de una cartera. ¿Hay capacitación de matemática? ¿No has ingresado? A ver, la idea es la siguiente. Evaluación. Y esto es algo que yo ya lo he tenido pensado para el tema de cómo encaramos como gerencia, cómo encaramos este tema de la evaluación. Porque hay muchas personas, pues, incluso a veces son compañeros, son colegas, ¿no? De trabajo que están en contra de las pruebas escritas, que están en contra de las pruebas estandarizadas. Y yo siempre he sido un defensor de estas pruebas. Y yo tengo esta misma idea que tiene Wiggins. O sea, la idea que tengo es, la prueba tiene su importancia, tiene su lugar, ¿ya? Pero no lo es todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría a mí que suceda en la realidad? A mí lo que me gustaría es que los profesores hagan pruebas, hagan evaluación auténtica, hagan evaluación formativa, pero también que hayan pruebas estandarizadas. Porque como dice acá, es muy importante triangular la información. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que les acabo de contar, ¿no? Que mando a hacer un trabajo en equipo, me hacen un excelente trabajo, pero yo no sé, de repente uno es el que ha hecho todo y los otros solamente pues ahí han puesto su nombre, ¿no? Entonces estaría mintiendo, esa evaluación no sería fidedigna si solamente tomo esta forma de evaluar. Ahora tampoco, por ejemplo, en el caso de que estén siendo los alumnos muy empeñosos, una colega, por ejemplo, me llamó el domingo para decirme que ella está viendo el tema de las actitudes. Y entonces, miren, es interesante ver el tema de las actitudes, el muchacho que quiere hacer las cosas, que es empeñoso, que está motivado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabe de matemáticas? Porque podría ser todo eso, podría ser empeñoso, podría ser motivado, podría ser colaborador, todo bonito, pero no sabe matemática. ¿Mm? No sabe el concepto, no sabe la definición, no sabe aplicar la propiedad, no sabe utilizar un algoritmo. Y me estoy engañando, realmente no sabe matemática. Tendrá actitudes interesantes, pero eso no significa que tenga desarrollada la competencia matemática. Si es que nosotros definimos la competencia matemática como aquella que, utilizando el conocimiento matemático, puede resolver problemas de la vida real, ¿no? Entonces, este muchacho puede ser que no tenga el conocimiento matemático,
¿no? Entonces, es importante lo que nos dice Wiggins aquí, miren. Él no descarta las pruebas, les concede importancia, les concede un rol. La siguiente pregunta, vamos a verla, dice, ¿qué es la evaluación auténtica y por qué es importante? Vamos a ver lo que nos contesta. Dice, para mí la evaluación auténtica no pretende ser la frase cargada o la jerga que ha llegado a ser para mucha gente. Y creo que muchos parece que estuviera hablando del Perú. Cuando comenzamos a usarla hace 15 años, simplemente pretendíamos significar el trabajo auténtico que las personas grandes realmente hacen. Cuando dice las personas grandes, se refiere a personas importantes, a personas que destacan en una determinada profesión, en un determinado oficio. A eso se refiere cuando dice las personas grandes, ¿ya? Lo que pasa es que este texto lo hemos traducido del inglés. Y entonces hay cosas que nosotros un poquito no, yo le he puesto así personas grandes, pero ustedes entiéndalo como que son personas que hacen bien las cosas. Un buen ingeniero, un buen estadístico, un buen vendedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea que él tiene, ¿no? En lugar de llenar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Dice, en lugar de llenar los espacios en blanco con papel y lápiz, cuestionarios de opción múltiple, respuestas cortas. Entonces, la idea es que nosotros no estemos pensando, pues, que un muchacho que me llena una prueba, ¿no? Ya está preparado para la vida real, ya está preparado para entrar al mundo del trabajo. No sucede esto. Entonces, por eso es importante que se lleven a cabo estas actividades auténticas, tareas auténticas, y también que se evalúe utilizando la evaluación auténtica. Porque esto es lo que me va a dar una mejor idea de cómo va a ser el desempeño de estas personas en el futuro. Y estamos hablando de su vida profesional, también de otros aspectos de su vida, como puede ser la vida familiar, ¿no? Pero fundamentalmente es la vida profesional. Entonces dice, entonces es auténtico en el sentido que es real. Y acá también él nos plantea, dice, es realista si vas al lugar del trabajo, no te hacen una prueba de opción múltiple. Y esto tiene razón, pues, ¿no? O sea, llenando cuestionarios no te van a probar si realmente eres un buen trabajador. Entonces, ahí lo que se hace es la evaluación del desempeño. Por eso es que, por ejemplo, en muchos de los casos se contrata a la persona por un espacio corto de tiempo. Y cuando ya él ha podido demostrar que está en condiciones, entonces ya se le hace un trabajo ya más de largo plazo. Se le vuelve a hacer un contrato de repente de un año ya. Pero en ese momento ha habido una evaluación de desempeño. Ni bien llegaste, ya te dieron casos, por ejemplo, para que empieces a trabajarlo, ven cómo estás tomando tus decisiones, ven cómo, por ejemplo, optimizas el uso de los recursos, y a partir de eso ya estás en condiciones de repente de acceder a un contrato de mayor tiempo. Y eso les pasa a los muchachos, y ese es el mundo en el que se está viviendo actualmente. Entonces, pues no se trata simplemente de que, así como ahorita de repente nosotros, ¿no? Estamos dando evaluaciones, damos una buena evaluación y ya, está listo para trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo di esta evaluación que era para jefes de AGP, ¿no? Y tuvimos que hacer la evaluación del servir, ¿no? Donde se nos encargaban que hagamos algunos productos, algunas tareas en equipo. Y mientras nosotros estábamos coordinando el trabajo, los evaluadores se paseaban por nuestro lado, viendo nuestras actitudes, viendo la forma como nosotros, por ejemplo, nos dirigimos, tratamos de convencer de nuestra idea al otro, ¿no? Y bueno, yo tuve la satisfacción de aprobar esa evaluación, a pesar de que tuvimos un hueso muy duro de roer, ¿no? Tuvimos una persona que estaba
prácticamente saboteando nuestro trabajo, a tal punto que yo pensé que lo habían puesto a propósito, ¿no? Que era parte de la evaluación, pero no, era una persona real y que estaba haciendo este trabajo, no estaba haciendo un rol, sino realmente era así, o sea, era una destructora del trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, me parece que éramos 8 integrantes del equipo, solamente 2 aprobamos. ¿Mm? Bien. Y luego, también nos dice Wiggins nos dice lo siguiente. Existe un malentendido, dice. La gente dice, bueno, si no es auténtico, no es posible que sea una buena evaluación. Miren lo que dice Wiggins. Nunca dijimos eso, nunca lo insinuamos. ¿Ah? Hay mucho trabajo auténtico que es auténtico que no es una buena evaluación porque es muy desordenado y blando e involucra a tantas personas diferentes y tantas variables que no se puede decir con certeza. Bueno, ¿qué sabía ese estudiante en particular acerca de esos objetivos particulares en este complejo proyecto que ocurrió durante un mes? Así que vuelve a decirlo, así que hay un lugar para evaluaciones no auténticas y no reales. O sea, no es que ya todo lo vamos a hacer con evaluaciones auténticas. Él nos dice, hay un lugar. También están cumpliendo un rol importante las evaluaciones que no son auténticas y que no son reales. Solo estamos haciendo la distinción de que no debes dejar la escuela sin saber lo que realmente hace la gente importante, o sea, la gente que se destaca en su profesión. ¿Ya? Entonces, es muy importante, miren, él dice que juegan un rol estas evaluaciones no auténticas y no reales. Nunca ha pedido él que se desechen. Y esa mala costumbre tenemos nosotros en el Perú, de que ya viene una nueva moda y hay que desechar todo como si no sirviera, todo lo que ahorita se está dando. Esa forma de pensar es pésima. Y al final hace que estas ideas interesantes, ¿no? De la evaluación auténtica, al final produzcan malos resultados, miren. Por eso es tan importante irnos directos a él, ¿no? Ahora, la tercera pregunta dice, ¿por qué es importante que los maestros consideren la evaluación antes de comenzar a planificar lecciones o proyectos? Bien, esto es para decirles lo siguiente, ¿no? La tarea auténtica está podríamos decir, está estrechamente relacionado con los proyectos. O sea, muchos de los proyectos que nosotros hemos planteado, por ejemplo, lo que los hemos planteado hace 2, 3 meses, son en realidad tareas auténticas. Y si ustedes lo ven, van a tener las características que les he mencionado, donde se asumen roles, donde se toman decisiones, donde se hace uso de diferentes disciplinas. ¿Ve? Bien, entonces dice, ¿por qué es importante? Dice, uno de los desafíos en la enseñanza es el diseño. Y para ser un buen diseñador, debes pensar en los que estás tratando de lograr y crear una combinación del contenido y los métodos de instrucción, pero también la evaluación. Y una de las cosas que hemos hecho durante los últimos años trabajando con los maestros es compartir con ellos lo importante, que es decir, ¿qué vas a evaluar? ¿Qué evidencia de las metas que tienes en mente? De lo contrario, su enseñanza puede terminar siendo impredecible. Miren, y aquí es muy importante lo que nos dice Wiggins, ¿no? Porque si nosotros no tenemos una idea de qué evidencia nos va a presentar el muchacho, para que nos haga entender qué ha pasado con su mente, cómo ha crecido, cómo ha desarrollado su inteligencia, su mente. Si nosotros no tenemos la idea de qué deben ser esas evidencias, entonces lo que estamos haciendo es provocar el activismo, o sea, la actividad por actividad misma. Y esto no nos conduce a nada. O bueno, por lo menos, ¿no? Es impredecible. No es algo que nosotros lo podemos manejar. Entonces, es fundamental que nosotros, al momento de plantear
de diseñar un proyecto, tengamos la idea de que el producto, lo que vendría a ser la evidencia de ese proyecto, debe estar reflejando cómo ha crecido o cómo se ha desarrollado la competencia del estudiante. Dice, lo llamamos diseño al revés. Miren, en lugar de saltar a las actividades, ¿ya? O podría que los niños hicieran esto o eso sería genial. Dices, bueno, con los pies así, espera un minuto. A ver, vamos a hacer un momentito para... Acá está. Ya está. Listo. Dice entonces, a ver, espere. Ya. Entonces lo que dice, o sea, antes de lanzarte a plantear qué bonita actividad, qué bonita tarea, pero no, él lo que nos dice es, antes de decidir exactamente qué vas a hacer con ellos, si logras su objetivo, ¿qué aspecto tiene? ¿Cuál es la evidencia de que lo consiguieron? ¿Cuál es la evidencia de que ahora pueden hacerlo? Sea cual sea el eso. Así que tienes que pensar cómo va a terminar, cómo se verá. Y luego eso se refleja en su diseño. ¿Qué actividades lo llevarán ahí? ¿Qué movimientos de enseñanza te llevarán ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante que se planteen en el momento que estamos haciendo el diseño, de repente después de haber planteado el proyecto, nosotros conozcamos antes, ¿no? De lanzarnos a plantear las actividades, tengamos una idea de cuáles son las evidencias que nos van a presentar los estudiantes en los que se acredite que realmente ha habido un desarrollo de competencia. Bueno, la otra dice, ¿cómo evalúa el aprendizaje basado en proyectos? Bien, entonces, importante, dice, todo comienza con cuáles son nuestras metas y cómo apoya este proyecto esos objetivos y cómo estamos evaluando a la luz de esos objetivos. Por lo tanto, esperaría ver para cualquier proyecto una guía de puntuación, una rúbrica, en la que hay vínculos claros con el proyecto, con algunos criterios y estándares que valoramos y que se relacionan con algún objetivo general, de manera bastante explícita, que estamos aspirando como profesores. Entonces, miren, la idea es que en base a las... Primero, nosotros nos planteamos ciertas metas, ¿no? En los proyectos. Planteamos ciertos objetivos. Pero nos dice que es muy importante que nosotros elaboremos nuestros instrumentos de evaluación. En este caso, por ejemplo, en el Perú trabajamos con la rúbrica, ¿no? Entonces, en esa rúbrica se tiene que establecer una relación clara, ¿no? Con lo que nosotros vamos a evaluar, con los criterios de evaluación, que en muchos de los casos están en base a los estándares de aprendizaje y que necesariamente tienen que estar relacionados con el objetivo general del proyecto. Bien. Dice, a veces nos encontramos con el problema de que el proyecto fue creado partiendo del interés del estudiante. Eso es lo que nos recomiendan mucho, ¿no? Incluso hay un señor que trabajó en el Ministerio de Educación que vino por acá hace un par de años, que nos decía que todo tenemos que trabajarlo en función del interés del estudiante. Y decía, si a los estudiantes le importan los zombies, hagamos nuestra clase en función de los zombies. Si los estudiantes están con el Pokémon, hagamos en función del Pokémon, hagamos una clase. Y entonces, bueno, esto es motivador para el estudiante de repente, ¿no? Y entonces dice, a veces nos encontramos con el problema de que el proyecto fue creado partiendo del interés del estudiante, que no hay duda de que se producirá un excelente aprendizaje. Esto relacionado fundamentalmente con que, como el alumno está motivado porque estamos partiendo del interés, ¿ya? Entonces, por eso se supone que habrá un excelente aprendizaje, ¿no? Dice, pero de alguna manera perdemos de vista el hecho de que ahora está completamente fuera de nuestro control. Miren, esto es lo que podría pasar, esta desviación podríamos tener si es que solamente estamos partiendo del interés del estudiante, ¿ya? Dice, ni siquiera sabemos lo que realmente estamos logrando en términos de nuestros objetivos,
Aparte de que el niño está aprendiendo mucho y está haciendo un trabajo crítico y creativo. ¿Ah? Entonces, miren, él nos advierte sobre esto. Finalmente, dice, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que incluso si le damos rienda suelta a este niño para que haga proyectos realmente interesantes, debe encajar dentro del contexto de algunos objetivos, estándares y criterios que le brindamos y enmarcar el proyecto de tal manera que al final podemos decir, tengo pruebas, puedo argumentar que aprendiste algo sustancial y significativo que se relaciona con los objetivos de la escuela. En nuestro caso podríamos decir que se relaciona con el hecho de que él haya desarrollado la competencia matemática. Bien. La quinta pregunta nos habla de la tecnología. ¿Cómo puede la tecnología apoyar y mejorar la evaluación? Él nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que la evaluación es más que simple cuestionarios y pruebas. Y que es la documentación mediante la cual usted presenta este caso de que el estudiante ha hecho algo significativo. Este conjunto de pruebas, si queremos ceñirnos a esa metáfora, prueba que el estudiante realmente aprendió algo. Entonces, miren, en primer lugar, él nos dice que partamos de la idea de que la evaluación no solo son cuestionarios, ¿no? No solamente son pruebas. Partiendo de eso, entonces ahora sí vamos a ver cómo la tecnología apoya mejor la evaluación, ¿no? Entonces dice, habiendo dicho eso, creo que a veces la tecnología se usa en exceso y no pensamos con suficiente cuidado en la evidencia que necesitamos para calificar, poner algo en la transcripción y rastrear esa información a lo largo del tiempo. Mucha gente bien intencionada dice, tengamos carpetas de trabajo de los estudiantes. Bueno, esto está bien para el estudiante, pero difícilmente hay otro ser humano que no sea la familia del niño que quiera lidiar con todo esto. O sea, ¿se imaginan si todo para nosotros estuviera en función de estas carpetas, estos portafolios con evidencias? ¿Ya? Bueno. Nos dice, la tecnología es un socio obvio, porque ya sea en un CD-ROM, disquetes o tecnología anticuada como cámaras de video o incluso transparencias, el estudiante está reuniendo trabajo visual tridimensional y también con papel y lápiz. Queremos poder documentar y tener un rastro de lo que el estudiante ha logrado y cómo llegó allí. O sea, la tecnología, miren, a través de esta posibilidad que tiene por el hecho de podernos permitir guardar información, viene a tener esta importancia, ¿no? Entonces nos permite ver todo el sendero por el que ha caminado el estudiante para conseguir el desarrollo de su competencia. Ahí hay una ventaja importante de la tecnología. Dice, y esa es en realidad otra función de la tecnología. Es un buen sistema de base de datos, gestión, almacenamiento y recuperación de información, mediante el cual decimos, no quiero mirar toda la cartera, solo quiero ver algunas muestras, algunas rúbricas para tener una idea del nivel actual del desempeño del estudiante. El seguimiento de la información a lo largo del tiempo a través de la tecnología también es una parte importante. Bueno, esto es lo que él piensa de la tecnología. ¿Cómo nos ayuda? Nos permite tener esta posibilidad, ¿no? Tener una base de datos. Bien. ¿Cómo responde el argumento de que los maestros no tienen suficiente tiempo para diseñar y realizar evaluaciones basadas en el desempeño, y realizar evaluaciones auténticas o basadas en desempeño? Mire, esto es lo primero que de repente a muchos se les ha ocurrido cuando les he presentado estas definiciones de evaluaciones auténticas, ¿no? Pero va a ser muy trabajoso, ¿no? Se va a requerir de muchos recursos. Entonces, esta pregunta le hacen a Wissus. Y él contesta lo siguiente. Una de las críticas que a menudo se hacen a las formas alternativas de evaluación, ya sea que le llamemos desempeño, cartera auténtica del mundo real o basada en proyectos, es que requieren demasiado tiempo y son demasiado caras. Es una molestia demasiado grande. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el costo-beneficio?
Puedo entender ese argumento a nivel estatal. Imagínense que se trabaje una prueba censal utilizando los procedimientos de las evaluaciones auténticas. Uy, sería carísima. En primer lugar, los evaluadores. En primer lugar están los evaluadores, ¿no? Los que llevan a cabo la evaluación. Imagínense, para poder contratar. Yo, sinceramente, creo que no hay tanto personal que pueda hacerse cargo de esta evaluación. Sería carísimo. Y en el caso del Perú, yo creo que sería imposible. Bien. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que, dada su necesidad, es posible que no tengan que hacer algo de esto. Dice, dada su necesidad de ahorrar dinero, de no ser demasiado intrusivos, de hacerla confiable como evaluación, porque también, miren, ¿hasta qué punto una evaluación puede ser auténtica si no tenemos a un personal bien calificado? Los resultados que me arroje de repente no van a ser buenos si el personal que la aplica no está bien calificado. Por eso es que no sería confiable. Los resultados me refiero. Es posible, dice, que no tengan que hacer algo de esto. Pero muchos de esos argumentos que hacen los críticos no se sostienen en absoluto a nivel de distrito, ya en una forma más local, ¿no? Al contrario, dice, no es muy caro. Tiene toda su propia gente local que se dedica a evaluar. No es inapropiado ni una pérdida de tiempo, porque no puede cumplir con los estándares sin realizar una evaluación basada en el desempeño. ¿Esto a qué nos lleva? Miren, a que nosotros planteemos esta forma de evaluación no para llevarla a cabo de manera censal, no para que se haga de manera externa. ¿Quiénes son los llamados a llevar a cabo la evaluación auténtica o la evaluación de desempeño? Somos los propios profesores de aula. Nosotros somos los que podemos llevar a cabo esa evaluación. Pero para eso tenemos que tener una formación. Para eso tenemos que tener una formación que nos precise claramente en qué consiste, ¿no? Cuáles son los procesos, cómo se evalúa. Entonces, a partir de eso, yo pienso que se puede implementar esta evaluación auténtica, ¿no? Requiere, pues, de una capacitación fuerte para llevarla a cabo. Pero yo pienso que tendría muy buenos resultados. Y como les digo, las pruebas censales, las pruebas de papel y lápiz, nunca dejarían de tener sentido. Cumplen un rol importante, nos sirven para triangular, ¿no? Pero sí me parece que se podría hacer de forma local este tipo de evaluación. La última pregunta dice, ¿las escuelas utilizan las pruebas estandarizadas como el SAT? En Estados Unidos se utiliza el SAT, ¿no? Como un indicador del éxito futuro de un estudiante. ¿Es este un uso válido de estas pruebas? Nos dice, las pruebas estandarizadas tienen un papel que desempeñar como auditoría. Pero una de las cosas que muchos legisladores y padres olvidan o no saben es que estas pruebas tienen un enfoque y un propósito muy estrechos como auditoría. O sea, tienen un objetivo específico esas pruebas censales. No sirven para determinar el éxito futuro del estudiante. Dice, solo están tratando de averiguar si realmente aprendiste lo que aprendiste en la escuela. Miren, es un aspecto nada más de todo lo que se supone que debe aprender el estudiante. Nos dice, si estas pruebas predicen el éxito o el rendimiento futuro, dice, no lo hacen. Incluso el SAT, ETS y el College Board tienen muy claro lo que dice y lo que no. Simplemente predice el promedio de calificaciones de los estudiantes de primer año en el primer semestre. Eso es todo. Y hay muchos estudios que demuestran que las calificaciones en la universidad no se correlacionan con el éxito posterior. Esto es totalmente cierto. Hace 10 o 15 años, el secretario de Educación tenía gráficos murales sobre el desempeño del SAT de cada estado, como si eso fuera una medida del éxito escolar y del sistema escolar. Pero el SAT se inventó como una prueba de aptitud, no como una prueba de rendimiento, vinculada a los planes de estudio. Se trataba solo de